Em, eh, para las que nunca nos cruzamos por ahí, yo soy Pato y estoy en Azul, provincia de Buenos Aires en este momento. Em, y bueno, un poco volviendo a casa en un hecho migratorio que creo que muchos hemos vivido. Eh, Creo que muchos hemos vivido esta vuelta a casa o al menos una migración o un cambio de territorio con el COVID. Es muy loco porque se presenta ahí una paradoja que era el quédate en casa y de pronto muchas personas pasamos a tener otras casas o no tenerlas o volver a casa, ¿no? Como algo de ahí que donde se movieron las casas y bueno, un poco también eh, como escritore me llevó también a tomar eso, ¿no? Como fuerza de impulso también para cualquiera de las escrituras que aborde, pero también en eso, bueno, se genera también un círculo ahí donde las lecturas empiezan a ser las mismas que necesito también para esa escritura, o al menos para empaparme, ¿no? En lo que estamos laburando. Después, bueno, hay obviamente textos muy gozosos que me encanta leer, incluso de amigues que, que voy encontrando o que me van pasando, pero bueno, también un poco me interesaba traer esto, que era un intercambio con las lecturas que en este momento están nutriendo cierto imaginario y cierto trabajo creativo y que también vienen en alusión a la performance, a esa otra performance también que estamos constantemente jugando y en la que estamos inmersas a veces, muchas veces sin darnos cuenta las personas y bueno, un poco eso. Este libro, que es de caja negra, de José Esteban Muñoz, que es Utopía Queer, ahí lo pueden ver. Eh, el entonces y allí de la futuridad antinormativa es el subtítulo. Eh, y nada, un poco me gustaba traer tal vez esta introducción a la idea de utopía, ¿no? Como eh, en el marco en el que estamos también se prenden muchas luces de las utopías, ¿no? Como incluso en las más apocalípticas, como de cierta reinvención que yo al menos no estoy viendo. Eh, Sigue real en la tele, así que no sé cómo, las cosas se siguen repartiendo mal y bueno, se están incendiando todo, así que algo de toda esta normatividad eh, que veníamos trayendo no estaría funcionando porque ya se está quemando. Así que performatividades utópicas. ¿Cómo se pone en escena la utopía? Lo que es decir, ¿cómo representamos la utopía? Esta pregunta aparece articulada en varios capítulos de este libro. Es una de esas buenas preguntas que ayudan a quien escribe a clarificar su propio argumento, a propulsar su pensamiento hacia adelante. Algo que he aprendido de esta pregunta es que la utopía es un ideal, algo que debe movilizarnos, empujarnos hacia adelante. La utopía no es preceptiva. Ofrece planos potenciales de un mundo que aún no está aquí, un horizonte de posibilidades, no un esquema fijo. Es productivo pensar la utopía como un flujo, una desorganización temporal, un momento en el que el aquí y el ahora son trascendidos por un entonces y un allí que podrían y deberían ser. Pero, en cierto nivel, la utopía es una política de la emoción. Creo que en un mundo sin utopía los sujetos minoritarios aparecen como desesperanzados. Esto no quiere decir que la esperanza sea la única modalidad del reconocimiento emocional que estructura la pertenencia. A veces la vergüenza, el asco, el odio y otras emociones negativas pueden unir a la gente. Ciertamente, el rechazo del punk rock a los sentimientos normativos se erige como el ejemplo más significativo del trabajo emocional del afecto negativo. Bueno, voy a ir hasta ahí para no seguir extendiendo mucho.
creo que plantea una performatividad también de la utopía, ¿no? Que me parece interesante para pensar cómo se performatea la utopía. Sí, igual inclusive cuando te escuchaba como de propulsar el pensamiento hacia y dice hacia adelante, y yo le sacaría el adelante inclusive, porque propulsar el pensamiento hacia, inclusive la noción de adelante tal vez es la que nos está también un poco como confundiendo, porque tal vez, digamos, el pensamiento se tiene que propulsar hacia, digamos, direcciones no tan claras en el sentido de que adelante, qué sé yo, tal vez es eso, que no es hacia adelante que se tiene que propulsar. No digo no necesariamente, digo que tal vez sería como propulsar el pensamiento hacia su límite, o hacia el borde, o hacia, digamos, o sea, hacia el lugar donde choca con algo que parece que estuviera cerrado. Eso se puede llamar ahora o se puede llamar mañana, porque tal vez ayer tenía más chance, ¿entendés lo que quiero decir? Como, Sí, sí, yo creo que igual por eso me quedo con este otro aspecto que tal vez lo veo como eh, una idea que me resuena en el presente. Este libro tiene 10 años por lo menos, o un poquito más, la verdad es que no recuerdo ahora, creo que es del 2009 es. Y, o sea que ya tiene 12 años. Este, creo que esas minuciosidades que son vitales a veces, como la de no poner adelante, por ejemplo, creo que nos las hemos podido dar a pensar con ciertas revoluciones que ha habido en estos años, no solo con la posibilidad de Internet y entonces recapacitar sobre el lenguaje y, y sus, obviamente, múltiples funciones y singularidades y palabras que se parecen, palabras que se dicen parecido, palabras que se omiten y entonces se genera un nuevo significado, como que cierto lugar de Internet, a pesar de que muchas veces dicen que la gente escribe peor, yo siento que también democratizó un poco la escritura en ese sentido y entonces ahí también nos hizo a todas poetas también, ¿no? En un punto, como digo, también hizo algo de un compartir más fácil y también de un tener acceso a un clic, que todavía falta mucho acceso, obviamente, porque sigue habiendo personas sin computadora como algo que es un derecho humano para mí, la comunicación. Bueno, ahí tal vez es donde la utopía se reafirma como algo copado de lo que dice, porque es performatear una utopía, porque lo que dice, ¿no? Como cómo se materializa, la idea para mí preguntar es cómo se materializa una utopía, sí, sí, sí. ¿no? Cómo se puede empezar a hablar de una allí, de un entonces, y creo que hay ciertas prácticas democráticos, sociales, políticas, expresiones políticas que se acercan más a esa idea de utopía, de un allí, un entonces. Cuando se haya saldado tal cosa, entonces ahí será tal otra, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo también esperanzoso, si se quiere, para pensar sobre la performatividad de la utopía, ¿no? Sí. Eh, Hay por algo, un lado, hay algo ahí sí, de materializar la utopía en sí, me parece clave. Si no, la utopía pareciera esta situación, primero absoluta, después etérea y inabarcable, ¿no? Como esta situación que no alcanza más, la mirada mentirosa de que la utopía sirve solamente para seguir caminando. Súper romántica, sí. súper moderna. También me parece interesante la idea que plantea de que el pensamiento alrededor de la utopía, y se llama utopía queer traducido acá, como que hay un horizonte, dice, ¿no? Entonces las posibilidades se extienden, dejan de ser las posibilidades de un número, de un ideal normado en dos posibilidades, casi como que te dijera las de la estadística más rígida que dice qué hubiese pasado si te llevas el otro jugo, ¿no? Como, bueno, como, no, como más allá de esa idea casi hasta McFly, como de volver al futuro, ¿no? Como de esa idea de que si una cosa no pasaba, lo contrario era lo otro. Bueno, esto es tal vez como jugando a la futurología, lograr ver un horizonte de posibilidades que tal vez traspasa hasta nuestras propias posibilidades de pensar Claro, en la utopía claro, en sí. porque
Que la trampa de la utopía, si no la pensamos de esta manera, la trampa de la utopía es que es un lugar para llegar, que siempre se te va corriendo, y entonces ahí me parece que la utopía entonces es ahora. Y en este Dice momento, dos cosas más, perdón, dice dos cosas más referidas a eso. Una, que juega con todos los tiempos verbales la utopía, como que no tiene un tiempo concreto, no tiene una temporalidad fija. Entonces uno puede estar pensando, como recién que te decía algo del pasado, claro, pensando en la utopía. exacto. Exacto. Entonces, también hay ahí una relación con el tiempo que también lo queer, en este caso, que para mí es en lo que se asemeja muchísimo a la idea de lo queer, que yo lo trato de traducir siempre a lo marica acá. Y lo marica no solo como una identidad que algunas personas que hemos sido identificadas como varones, después rompemos para pensar otras performatividades y bla. Estoy diciendo lo marica casi como algo que no sé, porque me gusta el término, me gusta la palabra, me gusta que siempre es algo de los pueblos o de las ciudades pequeñas donde también hay un ojo en la debilidad de eso, ¿no? En lo marica, en lo sensible. Como que son fuerzas vectoriales, ¿no? Flujos, dice acá. Como que también son cosas que atraviesan todas las otras cosas. Entonces, lo queer, lo marica y la utopía son finalmente flujos en constante movimiento. Finalmente, la utopía en un punto funciona como algo identitario en esos términos, como territorial, temporal, social, pero es algo como en constante cambio y que atraviesa todas las otras cosas eh, que se generan, ¿no? Que se performatean también. Entonces hay algo ahí que me parece interesante, insisto, en la idea de la performance de la utopía para saber qué estamos performateando ahora. Eso, Sí. claro. En vez de, o sea, ¿qué pasa con esta otra noción de queer que va del desvío? O lo sentís cercano. Va bien también por ahí. Sí, sí. Primero que eh, está bueno la idea de desviados. Mira, me traes acá de desviades, porque eh, hay algo como que siento que a la idea de diversidad ya se me ha escapado, como que al punto de que Peter Robledo es la diversidad del PRO y están los puto Burlich. O sea, diversidad evidentemente hay en todos lados, en lugares horribles. Entonces también pienso, bueno, ¿cómo se expresa algo que tiene un enemigo claro y que es un sistema con un simbolismo, con una violencia en particular, con mecanismos, dispositivos, como dirían eh, algunas maricas también, como Foucault, como dispositivos que permiten que la humanidad sea esta y que pareciera que la única alternancia es ir desde de los gobiernos de facto a las democracias y viceversa, y entonces es casi como un dark del que no podemos salir y al que estamos condenadas como de interrumpir flujos democráticos por una cosa, como que también es interesante analizar el fenómeno pensando en esto de la utopía, ¿no? Porque tal vez, y siendo menos, primero, sí, a la respuesta de lo desviado, ¿no? Sí, de lo desviado me gusta el término incluso para pensar la disidencia, porque a veces hay que decir disidencia con respecto a qué, porque la disidencia tiene disidencias entre la disidencia. Entonces, entonces me gusta esto de las desviadas, como no sé, me gusta más como la idea del desvío, creo. Pero por eso funcionan como flujos o vectores, ¿no? Porque desvío. Claro, a lo mejor por eso la utopía podría ser planteada en todo caso como un desvío permanente, digamos, eso. Un punto de fuga por el que por el que se cuela en este caso a lo que vamos, que es nosotros tres acá en un Zoom donde está Mateo de Urquiza y estamos nosotras tres como tal vez como puntos de fuga para el imaginario y para nuestras creaciones y entonces para plantear ciertos universos que permitan después poder seguir ampliando, ¿no? O al menos seguir
Sí, eso, hasta entretenerte diría, ¿no? Como entretener como la cosa más maravillosa del mundo, que es el entretenimiento, estar entretenido o estar eh, ahí. Entonces,